Perfecto. Bueno, ahora sí procedemos a las preguntas. Primero queremos preguntarle sobre la malla curricular. Sabemos que dentro de sus propuestas está pues la mejora de esto y sabemos que este es un problema muy grande para las tres escuelas ya que es una malla que está muy desactualizada. Dentro de su gestión, ¿cuáles serían las medidas y en base a qué criterios solucionaría el problema estudiantil de la malla curricular? En primer lugar, lo que tendríamos que hacer sería apoyar a las comisiones curriculares de Ciencias de la Comunicación y de Sociología respecto de los aspectos a considerar para poder actualizar la currícula. Hasta donde sé, eso está avanzado a nivel de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Respecto de uniformizar los procesos, los contenidos, porque hay la necesidad de analizar el contexto internacional, nacional, para poder identificar tendencias. Entonces tenemos que hacer un benchmarking, tenemos que, de otro lado también, no solamente tener en cuenta el estudio de la demanda que ha realizado una consultora de nuestra universidad, sino también entrevistas a empleadores que permitan conocer qué perfil de profesionales demandan en las instituciones. Con esto, tres fuentes que alimentan, podría la escuela tener mayores insumos para poder terminar de definir una propuesta a trabajar de perfil el perfil de la misión, la visión y el perfil de egreso de ciencias de la comunicación y de sociología. Y esto sería un documento de trabajo a consultar con docentes, con estudiantes, con empleadores y con los egresados. Esto es lo que permite esta retroalimentación, garantiza un enfoque participativo, el aporte de los distintos grupos de interés que exige en términos formales la cineasta y la CIMEDU, pero que sería contrastado con los documentos orientadores, tendría que estar articulado a esa coherente a eso que es ese escenario, para en función de ello poder definir recién el contenido del plan de estudios y el contenido de las asignaturas que se desarrollarían. Ok, tenemos también en cuenta de que pues es una malla curricular de la U. La última que se actualizó fue el 2019 y también se sabe que ha habido intentos de cambiarla. Así que en ese marco de situación, ¿en cuánto tiempo cree que en caso de usted ser elegida, en cuánto tiempo cree que se podría ver los cambios? Es decir, ¿en cuánto tiempo se podría dar articulado con la comisión las nuevas mallas curriculares? Ya. Debo de dar a conocer que los estudiantes el año que se desarrollan su formación con la malla curricular vigente. Entonces, si el 2026 se concretara la malla curricular de las tres escuelas, ¿no? Es decir, la malla curricular de trabajo social que está en proceso de evaluación fuera aprobada, la implementación, hasta donde yo sé, tiene que ser en bloque y entraría en vigencia en el año 2027. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad como universidad. Tenemos no solamente una oficina de grado y títulos, sino una oficina de gestión del egresado. Y tendríamos que identificar aquellos aspectos de que alumnos del cuarto y quinto año no manejan respecto de ciertas herramientas, de ciertos contenidos teóricos y metodológicos para poder planificar una educación continua con ellos y dotarlos de esas herramientas para que tengan un desempeño exitoso en los mercados de trabajo. Ahora bien, esto significaría por parte de la universidad un ejercicio de una responsabilidad, porque tiene esa responsabilidad con sus egresados en cada una de las especialidades de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Entiendo. Siguiendo un poco con la malla curricular, a lo menos en el caso de comunicaciones, tenemos las prácticas profesionales a partir del octavo ciclo. Y además de estas, la escuela no nos brinda mucho apoyo, que digamos. Son los mismos estudiantes los que tienen que buscar sus prácticas y darlas, pues, ¿no? En esa situación, ¿qué es lo que usted propondría desde el decanato para que, uno, las prácticas pues no sean desde octavo, porque pues, tenemos conocimiento que otras carreras como trabajo social lo hacen desde el quinto ciclo? Y también, ¿qué opciones daría para poder que la misma escuela nos brinde las prácticas, en lugar de nosotros tener que buscar? Nosotros tenemos que salir a buscar aliados y establecer alianzas con instituciones para poder establecer qué necesidades tienen las instituciones y ese podría ser uno de los temas de intercambio. ¿Por qué digo esto? Por el hecho de que hay instituciones que necesitan formular proyectos, hay instituciones que necesitan atender requerimientos de organismos cooperantes o multilaterales y que necesitan de trabajadoras sociales, necesitan de sociólogos, necesitan de comunicadores sociales para poder sacar adelante estas necesidades, estos proyectos. Entonces, el tema es
que las 3 escuelas tienen que lograr acceder a prácticas. Nuestra propia universidad tiene distintas unidades de decanatos y hay una unidad de imagen. Entonces, esta posibilidad de poder incluirlo en el presupuesto de nuestra universidad sería una de las opciones también que tendríamos que considerar. De otro lado, es el hecho de que cuando se propone desarrollar desde los centros de investigación, nosotros tenemos comunidades de investigación y tenemos 2 comunidades de investigación reconocidas en la Facultad de Ciencias Sociales. Y tranquilamente los comunicadores, los egresados de comunicación y también los alumnos del 5.º año de comunicación podrían realizar sus prácticas para poder desarrollar propuestas que permitan visibilizar los productos que desde las comunidades de conocimiento se están desarrollando. Es decir, que tenemos que establecer alianzas con instituciones privadas, ONGs, tenemos que tomar contacto con iglesias, tenemos que tomar contacto con colegios profesionales que posibiliten, ¿no? En alianza, una bolsa la configuración de una bolsa de trabajo con oportunidades de prácticas preprofesionales y profesionales, y de esa manera gradualmente cubriendo hasta lograr el 100% de alumnos ubicados en instituciones, en organizaciones que la propia facultad ha logrado captar a través de estos convenios. Entiendo. Ahora, respecto a los convenios, le preguntaría más bien el cómo, ya que nos ha comentado de que pues, va a hacer los convenios y todo eso, pues, ¿no? Pero ¿qué entidad o qué órgano haría? ¿Crearía una nueva entidad de gestión para poder dar estos aliados? Como he referido, nosotros tenemos egresados trabajando en distintas instituciones. Y si nosotros tenemos ese directorio, tenemos que activar y darle vida. Refiero esto por una razón. Las comisiones curriculares manejamos un directorio de egresados y las escuelas manejamos un directorio de egresados. Lo que tenemos es que tocar puertas. Tenemos que establecer, por eso, relaciones con aliados, articularnos a las necesidades, porque hay necesidades no atendidas también en las instituciones. Y el tema es el idear estrategias como para poder facilitar la ubicación de nuestros estudiantes en esas instituciones. Ahora, es ciertamente que, de otro lado, lo que tenemos nosotros es que establecer también, muchas veces existen convocatorias para prácticas que llegan, digamos, cuando ya las oportunidades han pasado. Nosotros tenemos que conocer los tiempos de convocatoria para practicantes de ciencia de la comunicación, de sociología, de trabajo social en instituciones públicas y tener presentes los calendarios de convocatoria para poder estar atentos y poder hacer la difusión a nivel de los estudiantes. Tenemos que en ese sentido tenemos que, indudablemente, una norma que nos limita y que nos dice, se exige una matrícula en un 9.º ciclo en un 8.º ciclo, como es el caso de comunicación, y en el caso de trabajo social y sociología, el 9.º ciclo. Muchas veces las convocatorias se desarrollan un año antes, ¿no? En el mes de diciembre, y la matrícula recién se concreta en enero. Entonces tenemos que encontrar los mecanismos legales que nos permitan superar esas barreras y de esa manera poder lograr el acceso de nuestros estudiantes a esas convocatorias. Entonces, como estar alertas a las convocatorias, tener calendarizado eso, tener esas bolsas de trabajo que se capten, y de otro lado, establecer sistemas de alertas que puedan hacerse llegar vía delegados a los estudiantes para que puedan presentarse a los procesos de selección y puedan también lograr ubicarse como alumnos de prácticas para realizar sus prácticas preprofesionales. Perfecto. Pasando al tema de gestión. En el caso de ciencia de la comunicación, tenemos el problema de que los sets de fotografía, de televisión, de redacción, están muy pobremente implementados. Así que, en ese marco, ¿qué medidas concretas impulsaría desde el decanato para garantizar condiciones acordes a las exigencias actuales del mercado profesional? Yo diría que en un primer año sería el que aquellos presupuestos que están pendientes para la compra de lo que es el Adobe, ¿no? La nube Adobe, se concretará. Estar pendiente de la convocatoria. Además, también sé que hay un conjunto de equipos que también están comprendidos en el presupuesto, porque presupuesto hay, pero hay que tener capacidad de gestión y el monitoreo hacerlo con los propios estudiantes para poder lograr que en los plazos previstos pueda darse el proceso de licitación y se pueda contar con ello. De otro lado, habría que manejar también
la convocatoria y el pedido de apoyo por parte de los egresados. Porque los egresados, muchas veces entendemos en trabajo social de egresados que se acercan y nos preguntan qué es lo que nosotros necesitamos, porque hay egresados que están muy bien posicionados. Entonces, ellos son la puerta de entrada. Hay instituciones en las que, organizaciones en las que se elaboran presupuestos y financian, orientan sus presupuestos hacia la formación. Y nosotros también tenemos que presentar oportunamente esas propuestas a las instituciones para que ellos en el marco de responsabilidad social también puedan apoyar la implementación de laboratorios, pero con productos, ofertando la realización de determinados productos que permitan atender problemas específicos que son de interés de la línea de responsabilidad social de esas empresas. Es decir, lo que tenemos es que evaluar distintas vías que permitan poder hacer realidad el, los recursos tecnológicos y los software que necesita la Escuela de Comunicación para una formación de excelencia. Perfecto. También vemos dentro de sus propuestas que habla sobre la biblioteca. Sabemos que la biblioteca de sociales es muy ineficiente, muy deficiente, ya que no se cuenta con acceso a Internet y las máquinas no están actualizadas ni siquiera. Frente a esa narrativa, ¿qué medidas concretas tomarían ustedes para poder actualizar la biblioteca y que más estudiantes puedan ingresar a ella, pues, ¿no? Porque no es muy popular dentro de la facultad. Eh, este año, la Biblioteca Central ha establecido una serie de convenios y alianzas que facilitan el acceso a distintas fuentes. Entonces, en primer lugar, lo que hay que dar a conocer a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación y de Ciencias Sociales, cuáles son los servicios que brinda concretamente y cómo poder explorar y hacer uso verdaderamente de estos servicios. Ahora bien, la Biblioteca Central nos pidió también la referencia de información concreta de los recursos digitales que requiere la especialidad para poder establecer y poder incluirlos en sus próximos requerimientos. Entonces, esto es algo que también tenemos que trabajarlo con los directores, con los profesores, para poder incluirlo. Respecto de nuestra biblioteca física, está ubicada en el tercer piso. Nosotros en la actualidad contamos con 3 computadoras que digamos que definitivamente serían, si hacemos la diferencia, la distribución entre el número de estudiantes, estaríamos hablando de más de 200 alumnos por computadora. Y eso tenemos que bajar en términos de poder facilitar y ampliar eso a un promedio de 10 computadoras como mínimo, mejorando la calidad del Internet para que los estudiantes puedan tener acceso a este servicio. De otro lado, también a nivel del laboratorio, nosotros tenemos que solicitar personal para que el laboratorio, sobre todo en el turno tarde-noche, pueda contar con un personal permanente y los estudiantes puedan acceder al uso del laboratorio en el tiempo perdido, en el tiempo que no esté en uso. Perfecto. Ahora pasamos al tema de la contratación docente. Se sabe que al final de cada ciclo, cada estudiante llena una encuesta docente, ¿no? Diciendo qué es lo que le pareció de su profesor con ciertos criterios. Se sabe, o bueno, desde el estudiantado sentimos que no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque hay docentes que inclusive han salido desaprobados en esa encuesta y aún así siguen laburando como si nada. No se hace ninguna sanción administrativa y poco nada se hace. En relación a docentes contratados, nosotros hacemos un informe como dirección de escuela del desempeño, pero esto se basa esencialmente en aspectos más que académicos de carácter administrativo. Si el profesor presentó sílabos, el avance del sílabos, si el profesor entrega a los alumnos las evaluaciones, si da a conocer las notas de las evaluaciones de manera oportuna, ¿no? Si presenta actas. Entonces, esos no son, hay una encuesta estudiantil. Esta encuesta estudiantil es un referente. Entonces, lo que tendríamos que buscar desde el reglamento de contrataciones tendría que incluir la encuesta estudiantil y otros documentos que den cuenta de evaluación del desempeño, la opinión respecto al docente contratado, porque y eso tiene que estar normado y aprobado con una resolución rectoral. Entonces, estos aspectos y estas sugerencias tendrían que ser incorporadas como una nueva exigencia, de repente como requisitos de admisibilidad, porque el único requisito de admisibilidad que señalan es la evaluación docente, pero de acuerdo al reglamento de evaluación que tiene la universidad y que tiene una resolución rectoral, y ese documento en el que se ampara, ese reglamento tendría que ser revisado y esa base legal incorporada en el reglamento para la selección del proceso de selección del contrato docente. Ahora bien, en lo que corresponde al por qué siguen siendo contratados,
por el hecho de que no están siendo considerados esos aspectos como requisitos de admisibilidad, como requisitos de evaluación para la contratación. Ese mismo criterio que menciona de pues aumentar la encuesta estudiantil a los requisitos, también lo haría con los docentes permanentes, ya que sabemos, al menos de que en nuestra escuela, año tras año, docentes que son nombrados salen desaprobados en la encuesta. Son docentes que no presentan, que presentan sílabo de tiempo, que no respetan el sílabo, inclusive se ha levantado quejas, pero siguen como si nada. Indudablemente que los docentes nombrados tienen derechos laborales adscritos y para poder desarrollar todo un proceso, eso tiene que seguir unos canales. Ahora bien, ¿qué hacer con los docentes que no reúnen el perfil? Lo que tenemos que hacer es fortalecer sus capacidades y entender que, así como existe una política de sanción, debe de ponerse en práctica una política de estímulo que motive al docente a su disposición para poder adaptarse a los cambios que hay en la educación superior en el siglo XXI. Entonces, hay una barrera de carácter generacional. Entonces, ¿cómo superar la barrera de carácter generacional? Eh, eh, Flexibilizando la capacitación docente. Volviendo al tema de la contratación docente, sabemos de que hay muchos profesores contratados, en ese caso sí, de que no saben de su área o simplemente los ponen ahí para llenar plazo porque no hay otro profesor. Frente a esta problemática, ¿qué criterios y medidas impulsaría su gestión para garantizar la selección docente basada en la especialidad académica, la experiencia y la idoneidad profesional? En primer lugar, quiero decir de que en la página web se publica el perfil para la plaza. Entonces, si solamente se coloca que es comunicador, sin especificar las especialidades, experiencia y experticia en la comunicación organizacional, que tenga especialización en esa área, entonces difícilmente podría hacerse una selección en función del perfil de la asignatura. Entonces, lo que tenemos nosotros es que buscar el desarrollar líneas de carrera a nivel de docentes ordinarios, de tal manera que podamos convocar a docentes agrupando las asignaturas de organizacional para que, especificando el perfil y la naturaleza de la asignatura, se pueda elegir a aquellos profesionales que cumplen con esos requisitos. Ahora, ¿qué sucede con aquellos docentes que, digamos que se presentan, ellos son los únicos que postulan a la plaza? ¿Qué es lo que nosotros tenemos, no? Cuando un docente, cuando un profesional postula a una plaza y es el único postulante, el reglamento no señala condiciones, no hay un criterio de exclusión, no precisa si es que debe aproximarse o no a determinados criterios. Entonces, en ese sentido, la comisión ejerce y actúa bajo un reglamento. Y por esa razón es que los profesores que postulan únicamente, son los únicos postulantes de esa plaza con un puntaje mínimo aprobatorio de 20 puntos en el currículum vitae y un puntaje de la clase magistral y en la entrevista son los que resultan ganadores de esa plaza. Entonces, no hay criterio para discriminar. Lo que tenemos que hacer es publicitar la convocatoria para que se puedan presentar más de un postulante a una plaza. De esa manera se logra pues ampliar el espectro para un proceso de selección. Entiendo. Ahora vamos un poco al marco internacional. Sabemos que la universidad tiene convenios internacionales. Sin embargo, pues las tasas de estudiantes de nuestra facultad que pueden acceder a tanto la movilidad académica, ya que muchas veces son internacionales precisamente, no se brinda al tiempo el dinero para poder tener la movilidad para viajar. Así que desde su gestión, ¿cómo es que usted implementaría o podría agilizar ese proceso? Ya. Eh, Siempre que se desarrolle el interés de un estudiante para postular a un evento internacional, hacer una estancia en el extranjero, esto lo tiene que hacer el trámite con anticipación. En nuestra universidad, ¿por qué? Por el flujograma, el mapa de procesos para poder acceder. Somos una institución que aún no desarrolla una gestión de procesos con tiempos mínimos, sino que hay instancias en las que demora más de lo que corresponde, ¿no? Entonces, eso implica 3 meses de anticipación mínimo. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel de Escuela de Trabajo Social el año pasado tuvimos una representante seleccionada para que participara en un congreso nacional. Pese a que se hizo con mes y medio de anticipación su expediente,
y la experiencia quedó para consejo universitario. Porque sale de consejo universitario, debe salir de resolución rectoral. La resolución rectoral no sale en 24 horas, de manera expresa, demora una semana. Y si la alumna debe de viajar ya en esa semana, ya no tiene la oportunidad de ejercer este derecho que le corresponde. Entonces, por eso es que si es en los procesos de selección para poder participar en determinados eventos, lograr estancias o poder hacer intercambios, si logra ser aceptado, o si logra participar en un proyecto y va a ser una pasantía en ese sentido, todo tiene que hacerse con anticipación. Ahora, con un tema un poquito más interno, sabemos de que muchos alumnos, de hecho en comunicaciones tenemos una compañera que va a viajar a hacer como que un pequeño intercambio. ¿Cómo haría usted para que esa convalidación sea acorde a la malla curricular y no se atrase con sus estudios académicos? En primer lugar, eso tiene que estar, el intercambio tiene que estar acorde a la malla curricular, porque la universidad ha establecido convenios con distintas universidades a nivel de América Latina, en Estados Unidos, con Rumanía, ¿no? Con España, pero tenemos que ver que las currículas y los tiempos de los planes de implementación del plan de estudio estén, digamos, acorde, porque cuando hay desencuentros, ahí es donde surgen las tensiones. Entonces, he de suponer que para esos estudiantes tendría que verse la posibilidad de asistir a clases de manera virtual, por cuanto que se encuentra haciendo una estancia en el extranjero. Y de esa manera el estudiante no se vea perjudicado respecto del avance de su plan de estudios. Eso tendría que contemplarse también con el vicerrectorado académico para que esto pueda darse y una resolución del vicerrectorado lo permita. Ahora, con respecto a la gestión de egresados, sabemos que muchos egresados se enfrentan a una exhaustiva burocracia y demoras de meses para obtener su grado y título, lo que les hace perder oportunidades laborales. Como decana, ¿qué es lo que usted haría o qué procesos daría para que la Secretaría General, bueno, la Secretaría Académica de la Facultad pueda reducir el tiempo de esos procesos? La gestión por procesos lo permite. En estos momentos tenemos no solamente medicina, logra que sus estudiantes tengan el bachiller en 3 meses. Odontología, en este mes, al quinto mes, ha entregado los bachilleres, el grado de bachiller a sus egresados 2025. Entonces, si nosotros reducimos los tiempos para la emisión de los grados, tenemos que aplicar el mismo mecanismo para reducir los tiempos en el otorgamiento de los títulos profesionales. Y tenemos que pensar en tal sentido de que los revisores de plan de estudios y los jurados puedan participar en estos grados académicos. Hay facultades que lo están haciendo en horas tarde-noche y hay facultades que lo están haciendo los fines de semana, para de esa manera poder gestionar y facilitar esos, porque el tiempo de aprobación a nivel de un consejo de facultad es corto. La resolución es prácticamente, con lo que se elevan los expedientes son plantillas. Y el tiempo de demora de un título también tendríamos que coordinar para que así como se facilita, corta los tiempos para los títulos de los médicos, así también los profesionales sociales tengan los mismos beneficios. Como penúltimo bloque tenemos lo que es la participación estudiantil. Sabemos que existe el tercio estudiantil dentro de cada facultad, eso por norma se sabe. Sin embargo, dentro de la facultad no es algo que los estudiantes sepan. La mayoría ni siquiera sabe que forma parte o que podría formar parte del tercio, podría postularse para el tercio, ya que sabemos que esa es la representación legítima de los estudiantes. Así que desde su gestión, ¿qué propuestas plantearía usted para promover a los estudiantes que se informen, se involucren y participen activamente en estos espacios de representación, ya sea desde una gestión interna o mediante estrategias de comunicación institucional? Indudablemente que desde el espacio del decanato una invitación para que se conformen los tercios. Desde el 2023 no tenemos lista de estudiantes organizados para participar en este espacio. Entonces, es el espacio que le reconoce el estatuto, que le reconoce el reglamento, y que también está en el reglamento de estudiantes de nuestra universidad. Pero eso no les dice que desde los otros espacios, los delegados estudiantiles, las organizaciones académicas, sociales y el propio centro federado, como hay una organización de centro federado en nuestra facultad, es una organización federada de estudiantes, tengan la posibilidad también de poder participar. El canal formal son el tercio,
pero existen también Los los otros gremios. espacios, otras estrategias, otros medios. Entonces, tendría que buscar que se mantenga la misma dinámica porque son los estudiantes los que tienen que motivar y organizarse entre los estudiantes. Porque si lo hiciéramos, el decanato impulsa eso, eso puede sugerir manipulación. Entonces, más bien motivar, informar, dar a conocer, colocar espacios, eso es lo que tiene que ser vía delegados estudiantiles, vía los propios centros federados, desde los círculos de estudiantes, desde la página web, en todos los espacios, ¿no? Para que de esa manera la voz del estudiante esté formalizada en los procesos estudiantes. Perfecto. Entonces, ¿qué mecanismos implementaría para garantizar que los estudiantes, egresados y docentes participen activamente en la reformulación de los planes de estudios y no sea únicamente una decisión administrativa? Como he referido, desde la desde el licenciamiento. Nos pedían, para el relicenciamiento, nos pidieron que los documentos tengan el enfoque participativo. Eso significa que el estudiante tenga oportunidad de hacer llegar sus inquietudes a la elaboración del nuevo plan de estudios. Eso significa que el egresado dé a conocer cuáles fueron las fortalezas, pero también cuáles fueron las debilidades de su formación, y que de esa manera tenga desde el ejercicio profesional aportar en qué es lo que le falta, qué le falta actualizarse. Y de otro lado, el empleador también tenga la mirada del empleador. Y de esa manera se garantiza que sea en términos participativos, es decir, y nos piden no necesariamente que lo anunciemos, nos piden las pruebas. Eso significa que nos piden, nosotros tenemos una resolución de facultad con los grupos de interés. Y los que están como miembros del grupo de interés son los que tienen que firmar la validación, su aporte de cada una de las modificaciones curriculares, de la redefinición de la visión, del plan de estudios, de los perfiles, de los contenidos, de las actividades, del plan de trabajo, del POI, de todo. Entonces, nos están diciendo, estas son evidencias de que usted tiene que demostrar que participativamente hizo eso. Entonces, eso es lo que hay que dar a conocer al estudiante, su derecho de estar presente en esos procesos. Y de esa manera se garantiza la presencia y el aporte de los estudiantes, los egresados, en el destino, en la construcción del fortalecimiento y la mejora continua de la formación académica en cada una de las especialidades que imparte la Facultad de Ciencias. Perfecto. Como última pregunta, ya esta es un poco más personal directamente para usted. Sabemos de que usted, aparte de ser candidata al decanato, también es actual directora de la Escuela Profesional de Trabajo Social, ¿correcto? Sí, sí, sí. Según reglamento, usted debió haber renunciado a dicho cargo, así que quisiéramos saber por qué decidió mantener ese puesto mientras participa en esas elecciones, considerando que esto podría generar cuestionamientos sobre la imparcialidad y transparencia del proceso. En primer lugar, la transparencia y la imparcialidad está, porque el artículo 12 del reglamento señala que quienes tienen que pedir licencia desempeñen el cargo por elección, por encargatura, solamente son rector, vicerrector, decanos y jefe de departamento. No consideran a las direcciones de escuela. No es una falta ética. Vuelvo a repetir, si el reglamento lo hubiera señalado, yo hubiera pedido licencia, pero el reglamento no lo precisa. Yo los invito a revisar el reglamento. Listo. Muchísimas gracias, doctora Flores, por su tiempo. Le agradecemos bastante y bueno, con esta entrevista esperamos que los estudiantes la conozcan más y sus propuestas, pues, ¿no? Así que muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias.